Amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? La gloria siempre sea para Él. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Le damos gracias a la alabanza por este tiempo tan hermoso donde hemos podido alabar y exaltar a nuestro Dios. Ahora viene la mejor parte, que es escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a tener un culto diferente. Por muchos años, pues muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo, por falta de pastor, han tenido que escuchar palabra del Señor, sana doctrina a través de las pantallas. Y hoy pues nos toca a nosotros. Así que si el pastor Manolo, nuestro pastor, nos puede escuchar. ¿Nos escucha, pastor? Efectivamente, hermanos, como decía Luis hace un instante, por muchos años miles de hermanos nuestros en diferentes partes del mundo han estado días como hoy, ¿verdad? Un día domingo por la tarde, escuchando la palabra de Dios desde una pantalla de televisión, desde una pantalla de ordenador, de un teléfono. Hoy les toca a ustedes, ¿verdad? Y así de esa manera se darán un poquito cuenta, pues lo que se siente, ¿no? Cuando uno no tiene una iglesia física, una iglesia presencial, pero que la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Y este es el milagro de la tecnología. Y nosotros, gracias al Señor, hemos entendido hace ya pues unos cuantos años que este es un medio tremendamente poderoso y lo hemos usado y lo seguiremos usando hasta que el Señor lo permita. Y estoy muy contento de poder, a pesar de la distancia, estar en esta tarde con ustedes, ¿verdad? De una forma virtual, pero en espíritu como si estuviera entre ustedes. A todos, hermanos queridos, le doy la más cordial bienvenida, no solamente a los que están ahí reunidos en esta tarde en nuestra iglesia de Santa Cruz, sino también a todos los hermanos y hermanas y pastores y amigos y seguidores que en diferentes partes del mundo están en este momento pendientes de recibir esa palabra que alimente tu corazón, que fortalezca tu fe y que te dé fuerzas, ¿verdad?, para seguir adelante. Estamos aquí en Alicante con la familia. Hemos estado también participando en el día sábado en el campamento de jóvenes, que ha sido una bendición. Ya Anderson en unos días les compartirá los testimonios y toda la bendición que ha sido. Damos gracias al Señor una vez más por esta hermosa actividad. Y anunciaba en ese campamento, y quiero aprovechar también la oportunidad para hacerlo ahora. Hermanos queridos, la primera vez que hemos hecho de una forma presencial aquí en Alicante, en nuestra finca, en Novelda, una escuela bíblica para preparar obreros ha sido este año. Todos los estudiantes que pudieron venir de diferentes partes del mundo y estar con nosotros durante 3 meses, fue una bendición para ellos y para todos los que tuvimos la oportunidad de estar juntos. Quiero anunciar que el próximo año, también en la fecha de abril, mayo y junio, queremos dar comienzo al segundo año y queremos animar a miembros de nuestra iglesia presencial o virtual del Centro Evangélico Vidanueva a que oren al Señor y hagas un esfuerzo por poder estar el próximo año preparándote, adquiriendo un mejor conocimiento tanto teórico como práctico para poder servir al Señor con eficacia en el reino. Lo he anunciado muy pocas veces, pero ya tenemos una lista de hermanos de diferentes partes del mundo que han sentido en su corazón venir el próximo año aquí a España y prepararse lo mejor posible para servir al Señor. Incluso tenemos un hermano de Argentina que probablemente esté viendo el culto en esta tarde, nuestro hermano Luis, al cual le mando un gran saludo, que tiene más de 70 años. Y este hermano ha sentido en su corazón que quiere prepararse para servir mejor al Señor en la obra. Así que si un hermano de Argentina, de un país tan lejano, con más de 70 años, quiere aprovechar esta oportunidad de prepararse, estudiando intensivamente durante esos meses aquí en España, ¿por qué no puedes hacerlo tú, que tal vez eres más joven? Así que quiero, ya digo, animar a todos los que están viendo en directo este culto o lo escucharán después en diferido, a que ores al Señor y que Él ponga en tu corazón, si es su voluntad, el deseo de venir el próximo año a prepararte para servir al Señor. Las clases darán comienzo, repito, en el mes de abril. Estaremos durante los siguientes 3 meses impartiendo la palabra de Dios, distintos maestros, distintos pastores, estaremos compartiendo la palabra del Señor y estoy seguro que será de tremenda bendición. Así que
Hermanos queridos, ahí queda el anuncio. Muy bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Oseas. Oseas es un libro muy interesante. El profeta Oseas fue llamado por el Señor para predicar la palabra en el reino del norte. Ustedes saben perfectamente que con el paso del tiempo, el país Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, con el nombre Israel, formado por 10 tribus, y el reino del sur, formado por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La capital del imperio del norte, que estaba en Samaria, era Siquem, donde Jesús, tiempo más tarde, fue al pozo de Jacob y donde actualmente está enterrado José, el hijo del patriarca Jacob. Y la capital del reino del sur fue o era Jerusalén, donde estaba el templo. El profeta Oseas fue llamado por el Señor y entre el año 755 y el 715 estuvo compartiendo la palabra de Dios a las tribus del norte, es decir, al pueblo, al reino de Israel. Es curioso porque el Señor le pidió que hiciera algo que nunca le había pedido a ningún profeta, ni se lo volvió a pedir a nadie más. Y es que tenía que casarse con una mujer que le iba a ser infiel, una tal Gomer. Él tenía que ser un mensaje, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero no solamente con palabras iba a traer un mensaje al pueblo, sino que con su vida privada, con su familia, con su matrimonio, también iba a ser un mensaje al pueblo, de tal manera que la infidelidad que él experimentó varias veces por parte de su esposa iba a ser una lección objetiva para que el pueblo de Israel entendiera que así como la esposa del profeta Oseas le había sido infiel y él fue detrás de ella en varias ocasiones para perdonarla, para restaurar el matrimonio, así estaba haciendo el pueblo de Israel con su Dios, abandonándolo, adulterando, cometiendo pecados terribles, pero Dios, como buen marido, como el Dios de Israel, seguía empeñado en bendecir, en restaurar y en perdonar los pecados terribles que en aquel momento estaba cometiendo el pueblo de Israel. Hay un dato muy significativo que quisiera compartir con ustedes en esta noche y es el siguiente. 30 años antes de que los asirios invadieran, atacaran y destruyeran a las tribus del norte, es decir, a Israel, es cuando el profeta Oseas les comparte la palabra del Señor. Es decir, ellos no eran conscientes de la oportunidad que el Señor les estaba dando de poder reconciliarse con el Señor 30 años antes de que se experimentara la catástrofe nacional más grande que ese pueblo ha experimentado. Catástrofe, dicho sea de paso, de la cual aún no se han recuperado. Porque como bien saben ustedes, las tribus del norte nunca volvieron, según la historia, al pueblo otra vez a su tierra, a restaurar la nación. Hasta el día de hoy se especula si existen, si no existen, dónde estarán, quiénes son de esta tribu, de aquella. Eso es un tema que no vamos a tocar hoy. Pero repito, 30 años antes, las 10 tribus del norte, Israel, tuvo la oportunidad de reconciliarse con el Señor, de arrepentirse de sus pecados, de volver a los caminos, a la senda correcta y pedirle perdón al Señor y volver otra vez a cumplir la palabra de Dios. ¿Piensan ustedes que esas tribus obedecieron al llamado? ¿Piensan ustedes que hubo un genuino arrepentimiento por parte de los líderes políticos, sociales o religiosos o por parte del pueblo hacia Dios? Lamentablemente tengo que decir que el pueblo no se arrepintió. Pasó exactamente lo mismo que le ocurrió en el reino del sur a Jeremías, predicando durante 40 largos años al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, pero no se arrepintieron y también fueron llevados al cautiverio, aunque 70 años después volvieron, el templo destruido, saqueado, las ciudades totalmente arrasadas y todo lo que ustedes ya saben.
Hermanos queridos, cuando Dios nos habla a través de su palabra, sea el tema que sea la oración, sea la santidad, sea la lectura de la palabra, sea la importancia de mantenernos unidos, sea el tema del evangelismo, cualquier tema, cuando el Señor viene a nuestra vida a hablarnos, a sacudirnos, a redarguirnos, hermanos, prestemos atención. Como dice las Sagradas Escrituras, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y eso fue lo que lamentablemente le ocurrió a las tribus del norte. Tuvieron una oportunidad maravillosa por medio del profeta Oseas de reconciliarse con el Señor, pero lamentablemente no prestaron atención y después sufrieron terribles consecuencias. Repito, catástrofe que se podía haber evitado, pero de la cual todavía, después de tantos miles de años, no han terminado de recuperarse. Ahora, lo curioso es que en el tiempo del profeta Oseas había prosperidad económica, había trabajo, había estabilidad, había riqueza, había comercio. Sin embargo, espiritualmente hablando, la nación estaba totalmente corrompida. Qué curioso, ¿verdad? Había prosperidad material, pero en cuanto a la vida espiritual del pueblo, era un auténtico desastre. Hay varios pecados que durante estos años, este tiempo, las tribus del norte cometieron. El primero, y el tal vez el más evidente, era la idolatría. Ellos sabían perfectamente por medio de la ley de Moisés que no se podía dar culto a imágenes creadas, formadas por las manos del hombre. Ellos sabían perfectamente que la idolatría estaba totalmente prohibida por su Dios. Sin embargo, lamentablemente, vemos que reiteradamente cayeron una y otra y otra y otra vez en la idolatría. Adoraron fundamentalmente a Baal, aquel ídolo, aquel culto que había sido avergonzado por el profeta Elías en el Monte Carmelo, ¿verdad? Pero volvieron otra vez a adorarlo, y no solamente a Baal, sino a otros dioses, cuyos nombres, ¿para qué mencionarlos en esta ocasión? Hay un versículo en el capítulo 4 del libro de Oseas, concretamente el versículo 12, un versículo muy triste, que dice así: mi pueblo a su ídolo de madera, le pregunta. En otras palabras, ellos iban a sus ídolos a hacerles preguntas, a presentar sus necesidades, a adorarlos, a rendirles culto. Qué terrible, qué tristeza tan grande un pueblo tan bendecido, que había sido sacado de la esclavitud de Egipto, que habían visto la gloria de Dios en Egipto, que habían visto cómo los ídolos del faraón no sirvieron absolutamente para nada. Todos fueron humillados y lograron salir poderosamente por la mano de Dios. Cruzaron el Mar Rojo, se introdujeron en el desierto donde Dios les proveyó agua, comida, absolutamente todo. Y terminan adorando a dioses de piedra, de madera, de oro, de plata o de cualquier otro material. Qué triste es ver a una persona que conoció al Señor, que conoce algo del Señor y de su palabra, y termina después siguiendo por un camino equivocado, adorando y dándole culto a imágenes de talla que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Qué tragedia, ¿verdad? Ver a un pueblo tan bendecido postrándose ante imágenes creadas, formadas por sus propias manos, y haciéndoles preguntas y pidiéndoles ayuda y bendición, cuando ellos sabían perfectamente que eso era una abominación delante de los ojos de Dios. Y en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, se nos prohíbe categóricamente la idolatría. No solamente habían caído en la idolatría, sino que la idolatría además era algo muy importante, y es que quebraban el pacto nacional que ellos tenían con su Dios. Dios no había hecho pacto con ningún otro pueblo, solamente con ellos. Y no lo habían valorado. Y al terminar adorando a otros dioses, es como si hubieran cometido adulterio espiritual. Habían cambiado a Dios
por otros dioses, le habían sido infieles, le habían fallado, habían pecado. El segundo pecado que el pueblo estaba cometiendo, y esto tiene mucho que ver el liderazgo, era falta de conocimiento de Dios y de su palabra. Oseas capítulo 4, versículo 6, un versículo muy conocido que muchos conocemos de memoria, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Repito, Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y a qué se debía la falta de conocimiento del pueblo? Que el liderazgo, los sacerdotes, los levitas, los que tenían la responsabilidad de educar, de guiar, de hablarles del Señor y de la palabra del Señor al pueblo, no lo estaban haciendo. Se habían corrompido. A pesar de que seguían con sus rituales religiosos, a pesar de que seguían yendo al templo a presentar los sacrificios al Señor, no enseñaban la palabra. Se habían desviado completamente de los caminos del Señor, y por eso la falta de conocimiento, que trae temor de Dios, trae respeto a las cosas del Señor, había desaparecido completamente. Y esa es una de las razones también fundamentales por las cuales los asirios, 30 años más tarde, les atacaron y los destruyeron completamente. La moral, la vida espiritual del pueblo había desaparecido completamente. Hay un versículo tremendo que nos describe la situación del pueblo, donde dice que el adulterio, la mentira, el soborno, la falta de misericordia, la falta de compasión al prójimo, todo eso había desaparecido completamente. Claro, al no tener conocimiento de la palabra, comenzaron a ser arrastrados por las costumbres paganas de los pueblos que les rodeaban. Y las consecuencias fueron realmente terribles. Comenzaron a refugiarse y a hacer pactos con Egipto, cuando ellos sabían perfectamente que Egipto había sido humillado por Dios y que el único que les podía proteger y bendecir y prosperar era el Dios de Israel. Pero sin embargo volvieron otra vez a Egipto haciendo pactos, haciendo acuerdos, haciendo negocios. Terrible. El culto seguía adelante, el culto seguía celebrándose. Dice en el versículo 6 que el pueblo era destruido por falta de conocimiento, pero sin embargo seguían presentando sacrificios. Sin embargo seguían yendo al templo, pero era un templo donde no había gloria, donde no había presencia de Dios. Era un culto superficial, carente de espiritualidad, de vida. Era un pueblo que no tenía una verdadera y genuina comunión con su Dios. Y todo esto fue el caldo de cultivo que aprovechó el enemigo, en este caso los asirios, una potencia militar tremenda de aquella época, para venir y atacar y destruir completamente a todas las tribus del norte. Pero quedaron dos tribus en el país, las tribus del sur, la pequeña tribu de Benjamín y la tribu de Judá, de la cual vendría el Mesías, de la cual también era el rey David. ¿Piensan ustedes que los hermanos del sur, viendo lo que les había sucedido a las familias, a los hermanos del norte, tomaron nota, se arrepintieron y volvieron al Señor, dejaron la idolatría y vivieron una vida consagrada y comprometida? Hubiera sido lo lógico, ¿verdad? Si tú ves que tu enemigo o tu hermano o tu vecino o quien sea, por no obedecer a Dios, sufre, experimenta consecuencias catastróficas, lo más sabio sería no imitar su ejemplo, evitar esa catástrofe. Pero no sucedió así. No aprendieron de los errores de los demás, sino que ellos también siguieron pecando, desafiando a Dios, abandonando la palabra, quebrantando el pacto que tenían con el Señor, y también fueron atacados y llevados al cautiverio en Babilonia por 70 años. Claro, los del sur decían: a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a los hermanos del norte, a las familias de Israel del norte, porque nosotros tenemos en nuestro territorio, concretamente en la ciudad de Jerusalén, tenemos el templo. Y como tenemos el templo, ellos creían que el templo les iba a proteger
Pero el edificio, el templo, no les iba a proteger. Lo que les iba a proteger era el Dios del templo. Y el Dios del templo ya no estaba. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, donde hay desobediencia, donde no hay orden, donde no hay santidad, Dios no hace acto de presencia. Ahora, mis queridos hermanos, leyendo el libro de Oseas, estoy pensando, y he pensado en estos días, por ejemplo, en nuestros países, sea España, Estados Unidos, Cuba, Perú, Argentina, México, Colombia, da igual. ¿La situación espiritual es igual o es diferente a lo que ellos hacían en aquellos días para provocar la ira y el juicio de Dios? ¿Hemos mejorado nosotros como pueblo, como líderes? ¿Hemos perfeccionado nuestra relación con el Señor? ¿O nos hemos ido deteriorando y hemos cometido los mismos o peores pecados que ellos? Tengo la sensación y tengo que decirles que lamentablemente nuestros países están también jugando con fuego. Bueno, y hablando de fuego, estamos en este momento rodeados de fuego por todas partes. España está ardiendo por los 4 costados. Fuego que se ha perdido el control. Gente que ha tenido que abandonar sus hogares. Miles y miles de personas huyendo con lo opuesto, dejando atrás toda su vida. Casa, coches, animales, ropa, recuerdos, etcétera. Hermanos queridos, todo esto tiene que servirnos de amonestación, de advertencia, para que llevemos una vida ordenada, por lo menos los que nos llamamos cristianos, ya que nuestros líderes religiosos, sociales o políticos no quieren obedecer a Dios, hermano, que por lo menos nosotros, los que nos llamamos hijos e hijas de Dios, que por lo menos nosotros, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, redimido por Cristo, no caigamos en los mismos errores y cometamos los mismos pecados que ellos cometieron en aquella época. Porque ellos pensaban que podían pecar. Ellos llegaron a confiar que no iba a pasar nada si pecaban y desobedecían al Señor. Pero se equivocaron. Como muchos se van a equivocar y ya se están equivocando, creyendo que podemos desafiar a Dios, aprobando leyes totalmente antinatura y antibíblicas y no nos va a pasar nada como país. ¿Por qué? Porque somos del primer mundo o somos de Europa. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros estamos también expuestos a los mismos castigos, al mismo juicio, a la misma ira de Dios que antaño se derramaba sobre este pueblo que tanto había conocido y tanto habían recibido del Señor. Todos recordamos esas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Que nos dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y yo quiero decirles en esta tarde a todos mis hermanos, no solamente ahí los que están en Santa Cruz escuchando y viendo este mensaje, sino a todos los que están en este momento conectados y a todos los que después verán o escucharán este mensaje, que nosotros somos un pueblo muy bendecido. Hemos sido y estamos siendo un pueblo muy bendecido. Vemos la mano de Dios todos los días. Vemos cómo Dios nos sorprende cada día. Aquello que yo dije en la época de la pandemia, cuando dije que Dios nos dijo ahora y derramó bendición, sigue el Señor derramando bendición, pero eso tiene que ser algo que nos sacuda y nos demos cuenta de que somos responsables, porque hemos recibido mucho. Hemos sido muy bendecidos, muy prosperados, muy usados. Por eso necesitamos no bajar la guardia. Por eso necesitamos poner nuestra vida en orden, en santidad, en obediencia, no jugar con fuego, porque el refrán dice que el que con fuego juega, con fuego termina quemándose. Y la palabra del Señor es clara. Nos habla de consecuencias de la desobediencia y de bendiciones que vienen por obedecer al Señor. Entonces, si alguno de los que están viendo o escuchando este mensaje en esta tarde reconoce que hay algún área de su vida en la cual el Señor no reina, en la cual el Señor no es el dueño, el amo, hermano querido, hoy mismo tienes la oportunidad de volver al Señor. Porque los mensajes que Osea lanza en el libro que él escribe son generalmente mensajes fuertes, mensajes de juicio,
mensajes en los que le advierte al pueblo que si no hay un cambio genuino, un arrepentimiento sincero, van a ser atacados, van a ser destruidos y van a experimentar cosas que se podían perfectamente haber evitado. Pero el libro no termina hablando de la ira o del juicio de Dios, sino que hay una puerta abierta a una posible restauración. Y es que nuestro Dios tiene el poder de sanarnos, el Señor nuestro Dios tiene el poder de liberarnos, de salvarnos y también de restaurarnos. Si alguien ha pecado, recuerden la parábola o la historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se da cuenta que ha pecado contra Dios y contra su padre terrenal. Vuelve en sí y retorna al hogar arrepentido. El padre lo perdona, el padre lo restaura y nuevamente la relación vuelve a estar en una perfecta condición. Nuestro Dios es un Dios que restaura a la persona que ha tropezado y caído. Nuestro Dios se goza cuando una persona se arrepiente de corazón y le pide perdón y quiere empezar una vida nueva. Nuestro Dios está esperando un mínimo gesto por parte de nosotros para Él volcarse con bendiciones y con prosperidad y con todo lo bueno que nos podamos imaginar. Quiero recordarles, amados hermanos, que Oseas, cuando una noche vio que su esposa abandonó el hogar y se marchó detrás de sus antiguos amantes, siéndole de esta manera infiel a su marido, que era un varón de Dios, el Señor le dice: ve detrás de ella y búscala. Vuelve a traerla al hogar, ámala, perdónala y como si nada hubiera sucedido. Tremendo, ¿verdad? Lo que tuvo que vivir este hombre en carne propia. La infidelidad de su propia esposa, con la cual había tenido hijos. Y el Señor le dice: así como tú has sentido dolor y tristeza al ver que tu compañera, que tu esposa, que tu amada se ha ido detrás de sus antiguos amantes y te ha sido fiel y has tenido que comprarla en una subasta de esclavos, donde se exhibían desnudos a los esclavos, eso es lo mismo que mi pueblo Israel ha hecho conmigo. Yo los bendije, yo los prosperé, yo hice que se multiplicaran como las estrellas del cielo y como la arena que está junto al mar. Yo los saqué de un pueblo que los estaba matando, que los estaba oprimiendo como esclavos y del cual nunca iban a salir. Y si no hubiera sido por su mano y por su poder, el pueblo de Israel en aquel país de Egipto hubiera desaparecido completamente. Es exactamente lo mismo que Oseas experimentó, lo que ahora le está tratando de transmitir el Señor al pueblo por medio de su siervo Oseas. Ustedes también me han fallado. Ustedes me han sido infieles. Ustedes se han ido detrás de dioses, de cultos, de imágenes que no tienen poder para bendecirles ni para protegerles de nada. Pero Dios los sigue amando, Dios los sigue buscando y Dios quiere restaurar la relación con su pueblo. Hermanos queridos, hoy tenemos una oportunidad. Hoy tenemos el privilegio, ahí sentados en nuestras casas, en nuestras respectivas congregaciones, a pesar de la distancia de miles y miles de kilómetros que existe entre unos y otros, hoy el Señor viene a hablarnos a través de un libro en el cual podemos ver el amor de Dios de una manera tremenda, buscando a un pueblo infiel, con el deseo de perdonarlo, de sanar sus heridas, de romper sus ataduras espirituales y de volverlo a levantar y por volverle a dar la gloria que nunca tenía que haber perdido. Es un libro donde vemos el amor de Dios de una manera tremenda, pero permítame decirles que aún Dios hizo más, aún Dios hizo algo más. El detalle más grande, la manifestación más espectacular del amor de Dios fue cuando Juan lo resume con estas palabras que, si ustedes las conocen, repítanlas si quieren en alta voz conmigo. Y son esas palabras de Juan capítulo 3, versículo 16, que dicen así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dar a su hijo. ¿Quién daría a un hijo por pecadores cuando sabes que te lo van a matar, te lo van a escupir, te lo van a rechazar y a humillar? Dios lo hizo, mis queridos hermanos. Esa fue la manifestación más tremenda del amor de Dios. Por eso nadie tiene por qué sentirse con las puertas cerradas, porque en el momento en el que tú invocas el nombre del Señor, el Señor viene a tu encuentro. El Señor no va a dejar de amarte por el hecho de que tú te has convertido nuevamente en un miserable pecador, sino que Él viene hoy a ti con los brazos abiertos para sanar tus heridas, para restaurar tu corazón y para darte el gozo de la salvación. Recuerden, por ejemplo, otro gran personaje, un hombre que amaba a Dios, pero que cayó y pecó contra el Señor, el famoso rey David. La Biblia nos enseña que cuando es amonestado por el profeta Natán, el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Él se arrepiente delante de Dios y esa oración de arrepentimiento la encontramos en el Salmo 51, que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Y el Señor lo hizo, lo perdonó, lo restauró y lo siguió bendiciendo y usando para su honra y su gloria. Lo que el hombre no es capaz de perdonar, ni siquiera de olvidar, Dios sí perdona y olvida. Lo que el hombre no es capaz de superar, Dios lo arroja a lo profundo de la mar y nos da una vida nueva para que podamos nuevamente experimentar el amor, el gozo, la paz, la victoria y la bendición del Señor. Así que ahí donde tú estás en este momento, en cualquier país del mundo donde te encuentres, que está llegando hoy esta palabra a tu corazón, a tu vida, recuerda esto, Dios es amor. Dios es amor. Dios es un Dios de restauración. Es más, en el libro de los Hechos, en un mensaje que se dio a una enorme multitud, después de haber visto un milagro, una manifestación del poder de Dios, se le dijo que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, para que vinieran de la presencia del Señor tiempos de refrigerio hasta la restauración de todas las cosas. Cuando un cuadro se deteriora, cuando algo se deteriora, vienen unos expertos, trabajan durante años y restauran ese cuadro y lo dejan perfecto, como si fuera salido de las manos de aquel artista que tal vez murió hace siglos. Dios es un experto en restaurarnos. Si has perdido la paz, el gozo, si has perdido la victoria, si has perdido la gloria y la presencia de Dios en tu vida, ven hoy a Jesús. Él está con los brazos abiertos. Él dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice que todo el que viene a mí no le echo fuera. En otras palabras, no dejes que el diablo te triture la mente, no dejes que el diablo te atormente de noche y de día y te ponga una condenación que termina matándote y asfixiándote y robándote el gozo de tu corazón. Hoy el Señor viene a nuestras vidas para bendecirnos, para restaurarnos, para volver a levantarnos y para que sigamos adelante, porque hermanos queridos, es verdad, hemos hecho un largo camino, hemos visto mucha gloria de Dios, hemos visto muchas puertas abiertas, pero les digo algo y no nos olvidemos, todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho camino por recorrer, muchas iglesias que abrir, muchos países que visitar, muchos pastores que levantar. En otras palabras, todavía no hemos terminado la obra. El Señor todavía está trabajando y Él va a perfeccionar su obra hasta que Él venga a buscarnos y a llevarnos a su presencia y estar con Él por toda la eternidad. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y pídele en un genuino arrepentimiento al Señor en este día. Señor, ven a mi vida. No quiero perder la paz, no quiero perder el gozo, no quiero perder nada de todo lo que tú me diste en su momento. Los que se han desviado, los que se han enfriado,
los que han tropezado y caído, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. No importa cuánto tiempo lleves caído en el suelo. Aquel paralítico llevó 38 años esperando su momento, hasta que por allí, por el estanque de Betesda, Juan capítulo 5 nos relata la historia, apareció el Señor Jesucristo. Y le dice, ¿quieres ser sanado? Señor, es que no tengo a nadie, es que no tengo ayuda. La ayuda que tú necesitas es la ayuda que hoy se te está acercando a tu corazón, que es la ayuda del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hoy te dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de Jesús. Así que oramos en este momento a nuestro Dios. Cierra tus ojos y le damos gracias al Señor por esta palabra que estamos escuchando en este momento. Padre Celestial, gracias. Gracias, buen Dios, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque a través del libro de Oseas, su ejemplo, su ministerio, vemos tu amor reflejado. Tú no te cansas de perdonar, tú no te cansas de restaurar, tú no te cansas de venir a nuestras vidas siempre con bendición, con misericordia, con tu gracia. Señor, ayúdanos a valorar todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos en pie, firmes, en victoria, creciendo, madurando, desarrollándonos cada día más y más como creyentes. Y te daremos, por supuesto, a ti siempre, Dios mío, toda la gloria y toda la honra. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, recuerden esto. Por falta de conocimiento, el pueblo de Israel fue destruido. Nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no tiene que ser un conocimiento teórico, de muchos planes, buenas intenciones, buenos proyectos e ideas, no. Sino tiene que ser un conocimiento que llevemos a la práctica en nuestras familias, nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro ministerio. Y entonces, cuando vivamos conforme al conocimiento que hemos recibido, la bendición de Dios viene segura para nuestras vidas. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos en breve. Saludos para toda la iglesia y para todos los hermanos. Bendiciones para todos. Gracias.